Baruch Hashem. Entonces, en resumen, con la tarea que se había propuesto la semana pasada, quién es Gog y Magog y cuál es su papel profético, es un príncipe junto con sus naciones que se encargarán de hacer guerra en contra del pueblo de Israel. Todo esto con un papel profético bastante importante y es en cumplimiento a lo que sucedió luego de haberse dado el suceso de Noah. ¿Cuál fue el suceso de Noah? Pues cuando su hijo o su nieto violentaron su privacidad o se burlaron de él o descubrieron su desnudez, como lo dicen literalmente la palabra. Shem y Jefet fueron muy diligentes, fueron a él tras espaldas, pero quien tomó la iniciativa de haber hecho esto fue Shem. Por eso es que él se lleva el crédito bueno, el honor de continuar el linaje shemita, ¿sí? Y a Jefet pues tuvo un final o va a tener un final, mmm, por así decirlo, trágico, sí, trágico, porque va a terminar mal, en una guerra que va a librar un príncipe y unas naciones que son Gog y Magog. Gog y Magog está representado por Alemania, Moscú, Irak, Rusia y varios países del Medio Oriente que para nosotros es bien sabido que siempre han generado problema o discordia para el pueblo de Israel. Han sido sus enemigos. Ellos se reunirán luego en un valle que actualmente es un río y un río que actualmente se ha secado para reunirse allí para hacer guerra en contra del pueblo de Israel. Allí es donde el Eterno va a ejecutar su juicio y pues va a hacer que estas naciones desaparezcan completamente. Para todos nosotros es bien sabido, o podemos, de pronto quienes les gusta un poquito la política internacional y todo ese movimiento, y se dan cuenta o nos podemos dar cuenta que Rusia es un país como medio tibio, ¿sí? Rusia no es un país que diga apoyo tal cosa, ¿sí? Rusia realmente apoya lo que le conviene, bien sea por sus intereses económicos, políticos, qué sé yo, pero no es que sea un país pues completamente centralizado a apoyar a algo o a alguien o a una nación en específico. Por otra parte, pues nosotros lo único que esperamos es la manifestación del gobierno del Mashiach. Eso es lo único que nos puede salvar a nosotros de tal destrucción que se avecina. Muy bien, para entrar entonces al tema de la clase de hoy, que también está bien interesante porque vamos a hablar de nuestro patriarca Abraham, voy a pedirle el favor a mi hermano Elijah Benitzak, que por favor abra su micrófono y nos bendiga con una oración para iniciar este tiempo. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias. Bendito Abacadosh, Elohim nuestro. Te damos todas las gracias a ti, Padre Santo, por tu infinita misericordia, por todo tu amor, Padre. Gracias porque tú nos sacas de la oscuridad y de toda falta de entendimiento. Gracias por usar a nuestros hermanos para darnos a entender que hay un plan y un propósito y aquellos que se levantan contra nuestra nación. Pero también te damos gracias, Eterno, porque tú usas a nuestros hermanos para podernos hablar, para podernos enseñar. Te pedimos que seas tú, por medio de nuestro hermano Jacob, que seas tú bendiciendo la palabra que sale de su boca, la palabra que sale de su ser. Que seas tú llenando su ruach del tuyo, Padre amado, y bendiciéndole. Y que todos nosotros tengamos un corazón fértil para tu palabra, para tu mensaje, y que podamos dar fruto al 100 por 1. Lo que hoy aprendamos, lo podamos enseñar a aquellos que tú pongas frente a nuestro camino. Te damos gracias, Abba, en el nombre de nuestro don Yeshua Mashiach. Amén. Gracias, mi hermano. Hashem, muchas gracias. Muy bien, entonces
vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es Abraham. Bueno, iniciemos con Abraham. Todos sabemos que Abraham tuvo su primer nombre, pues, que fue Abraham. Abraham recibió su cambio de identidad cuando fue circuncidado. Muchas de las personas que preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué se circuncidan y cambian de identidad? Nosotros nos circuncidamos y cambiamos de identidad tal cual como lo hizo el Padre con Abraham. Ya no será más llamado tu nombre Abraham, sino que serás llamado Abraham. Para nosotros el cambio de identidad, el cambio de nombre, marca para nosotros el inicio de una nueva vida y es como si se borrara de nosotros todo un pasado oscuro que hemos llevado. Es el ejemplo y es lo bonito del nombre de la Torá. Las innumerables oportunidades que nos regala el Eterno para hacer un teshuvah. Quiero resaltar que este teshuvah que hace el Eterno, o que nos permite a nosotros hacer el Eterno mejor, nos permite acercarnos y de una u otra forma rectificar nuestra identidad, sobre todo nosotros que pues somos llamados de pueblos ajenos o de otros pueblos que no conforman, que no son directamente judíos, pero que conforman la familia del pueblo de Israel. Abraham inició su vida en un hogar caldeo en el año 1948 desde la creación. Y como lo contaban rabinos palestinos del segundo siglo, se desarrolló mucho la influencia del folclore babilónico. Acordémonos que para esta época ya estaba por ahí reinando Nimrod. A ustedes les envié unas ayudas por Telegram y actualmente estamos viendo la Abraham 5 Abraham. Esta historia es larguita, entonces la vamos a dividir en dos. Entonces estamos en la primera. Se encontraba para aquella época entonces Nimrod, que era el más grande influenciador del folclore babilónico. Abraham nació en Cuta y otro nombre que recibe esta tierra era Ur de los Caldeos. Y resulta que en la noche que nació, los amigos de Terah era su padre, Terah era un hombre muy poderoso, muy prominente entre el ejército o dentro del gobierno de Nimrod, y él se codiaba con consejeros y adivinos de Nimrod, y ellos estaban festejando en su casa y salieron a altas horas de la noche. Y mire que casualmente, como cuando el nacimiento del Mashiach, observaron ellos en los astros que una estrella gigante se tragó otras 4 estrellas de los 4 lados de los cielos, para que se apresuraron a decirle, a contarle a Nimrod, y le dijeron, seguramente ha nacido un muchacho que está destinado a conquistar este mundo y el mundo por venir. Entonces, la orden que inmediatamente da Nimrod es que a los padres le dieran una suma de dinero, o sea, que le compraran al niño a los padres y que luego lo mataran. Pero como Terah estaba ahí presente en ese lugar, inmediatamente dijo como que me voy a ir a esconder a mi hijo y lo voy a esconder durante un tiempo para que no pase nada. Entonces, lo que Terah le dice a Nimrod es, tu consejo me recuerda a la mula a la que un hombre dijo, te daré una casa llena de cebada y si me permites, te voy a cortar la cabeza. O sea, la mula le responde y ese es el cuento que van que el cuento con el cual Terah argumenta a Nimrod lo que él está haciendo. Entonces le dice él que la mula le respondió que él era un tonto y le pregunta de qué le sirve la cebada si le corta la cabeza. Entonces
le responde Terah o le explica a Terah lo que le está diciendo. Por eso te digo que si matas al hijo, ¿quién heredará el dinero que le dará a los padres? O sea que él le estaba diciendo no lo van a hacer, o sea, sus padres no lo van a vender. El resto de los consejeros le dice a Terah, como que vemos que el padre de ese muchacho es usted. Inmediatamente Terak dijo delante de todos, sí, me ha nacido un hijo, pero no les dijo exactamente dónde estaban, sino que se fue a su casa y escondió a su hijo en una cueva durante 3 años. Los grandes protagonistas de la historia del pueblo de Israel, aún mismo como el Mashiach, nacen bajo una persecución y esta persecución era con el fin de aniquilarlos. El mismo Mashiach fue alumbrado en un proceso similar. ¿Quién otro? Podemos ver a Moshe. Moshe cuando nació bajo la persecución de el faraón. Ahora nace Abraham, siendo perseguidos los niños por Nimrod. Y en la época del Mashiach, pues este gran gobierno también estaba por aniquilar a los jóvenes. En Bereshit 12, del 1 al 6, nos narra cómo a la edad de 75 años, estaba bastante entrado en edad, Abraham es llamado por el Eterno para hacer un cambio de tierra. Y esta es una parasha que para nosotros es supremamente importante y es Lech Lechá. Este cambio de tierra también lo llevaba a él a hacer un cambio de estatus en su vida, puesto que el Eterno le hace un llamado para salir de sí mismo, para irse por su propio bien, el Lech Lechá. Abraham fue llamado o es llamado el primer hebreo o ibrí, que significa del otro lado o cruzar al otro lado, dando a entender que llegó a Canaán, del otro lado del río Éufrates por boca de Yahweh. Abraham hizo un lazo muy especial con su sobrino Lot y con su esposa Sarai. Primera tarea que vamos a dejar aquí es cuáles fueron los 3 nombres de Sara. Sara tuvo 3 nombres en diferentes épocas de su vida. Continuamos. Abraham fue un hombre que se hizo muy numeroso y se estableció en la tierra de Shechem. Allí aún habitaban los cananeos, ¿sí? Y los cananeos pues era una tierra muy violenta, ¿sí? Muy, muy violenta. Yahweh se apareció a Abraham y le dijo que le iba a entregar esa tierra a él y a toda su descendencia. Yahweh, entonces Abraham allí erige un altar a Yahweh y luego llamó a ese lugar Betel. Allí levantó también su carpa y al este erigió otro altar a Yahweh. Tiempo después, Abraham y Sarai fueron a Egipto. Estamos hablando de Génesis 12:10 y 13:1. Y tras una larga travesía llegaron a Egipto y pues precisamente por causa de una hambruna. Había una vasta necesidad en esa época y al parecer el único lugar donde se gozaba de algo de alimento aún era en Egipto. Esto según cuentan los historiadores, era la experiencia que les había dejado Joseph. Cuando estaban a punto de llegar, Abraham le dijo a Sara, mira, no mencione que usted es mi esposa. Diga que usted es mi hermana, que usted es mi familia. Porque en Misraim, en Egipto, tenían la costumbre de que si llegaba una mujer que a ellos les gustaba, pues la mataban al esposo y se quedaban con Sarai, con la mujer. Así lo hicieron y cuando vieron entrar al faraón gustó de Sara y pues trató muy bien a Abraham a causa de Sara, pensando que Sara era su hermana. Resulta que el faraón tomó a Sara para él, pero yo creo que en esa época las mujeres para
estas personas eran como trofeos, como decir, no, mire, tengo una mujer súper bonita, así, así, ta, 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 pero como que no intimaban con ellas de una vez, tal vez. Y el Eterno entonces persuade al faraón por el asunto de Sara por medio de unas plagas. Eh, estas plagas confrontaron de una vez al faraón y le exigieron a Abraham una explicación y le dijeron que se tenía que salir del país. Abraham en ese momento se hizo o era muy rico a causa de todas las posesiones, ganado, esclavos, siervos y siervas que le dieron en Egipto. Dato anexo. De aquí, de esta entrada a Egipto, salió Agar, que era la concubina no, la sierva de Sara. Ya que de aquí sale Agar, y más adelante vamos a ver cómo Agar o logramos identificar que Agar venía de acá. En ese momento entonces Abraham, ya que tenía tanta riqueza y pues lo expulsaron de Egipto por el casillo de Sarai, de Sara, en ese momento Abraham se regresó a Betel, sitio donde había estado anteriormente. Como Abraham y Lot, como Abraham era tan grande, pues Lot alcanzó a ser cobijado por su manto, por su cobertura, y pues también se volvió un hombre demasiado poderoso. En el capítulo 13 de Génesis nos narra cómo los pastores de Abraham y los pastores de Lot sostienen una discusión por tierras, por abrevaderos, por lo cual Abraham le sugiere que deben separarse porque son muy numerosos y ya no pueden estar juntos. Entonces Abraham se lleva a su sobrino Lot a una encina y le da a su sobrino a escoger. Le dice que si se va para el sur, él se va para el norte, que si él va para el oriente, él se va para el occidente. Resulta que donde él lograba estar, veía los llanos del Jardín o del Jordán, que era la tierra, las tierras de Sedón o las tierras de Sodoma y Gomorra. Entonces, no dudó un solo segundo Lot en arrancar hacia Sedón porque vio que habían demasiados pastos cuando Abraham decidió quedarse en la tierra de Canaán. Allí Yahweh establece con él un pacto en Génesis 13, 14, 17 y le dice que todo lo que le dé el Eterno, mejor dicho, que hasta donde alcance a ver, iba a ser de Abraham. Él se estableció, Abraham se estableció en las planicies de Manre, que están ubicadas en Hebrón. Mm, Resulta que para aquellas épocas ah, hubo un botín que protagonizó el rey Kedorlaomer, junto con otros 3 reyes que tramaron un complot con el fin de tomarse a Sodoma y a Gomorra, o a Sedom y a Morá. Como estas tierras eran tan fructíferas, eran pues de pastos verdes entre el desierto, pues eso era algo, pues era una locura, todo el mundo quería tener participación en esas tierras. Entonces el rey Kedorlaomer protagoniza esta toma y como resultado, pues adivinen o acordémonos quién estaba por allá. Por allá estaba Lot. Entonces se llevaron cautivo a Lot, a todas sus riquezas y todas las riquezas que habían en Sedom y Amorá. Pero resulta que entre esos capturados que tuvieron el rey Kedorlaomer con los otros 3 reyes, hubo un fugitivo de guerra que junto con algunos aliados se fue corriendo hasta donde estaba Abraham porque pues sabía que Abraham era un hombre demasiado poderoso y que pues tenía algo que ver ahí que era Lot. Él quería demasiado a Lot
Y cuando van y le cuentan lo ocurrido, Abraham se entera de esto y tomó 318 hombres y persiguió a estos tres reyes. Abraham también era un hombre de guerra. Nosotros tal vez pensamos que Abraham era un ancianito por ahí todo, pero realmente Abraham era un hombre de guerra, era un hombre con muchas capacidades también militares y persiguió a estos tres reyes hasta Dan. Cogió y hizo, mejor dicho, recuperó todas las posesiones que se habían llevado de allí de Sodoma y Gomorra y las llevaron de regreso, junto con su sobrino Lot. De este botín de guerra, en el Génesis 14, del 18 al 20, Abraham llevó el diezmo a Malquisedec. Aquí hay una pregunta bien interesante. Hay personas que dicen, no, es que hoy en día no se dan ni diezmos ni ofrendas porque es que no hay templo. Entonces la pregunta inmediata es, entonces, ¿por qué Abraham? O Abraham en este momento, ¿por qué Abraham, si no había templo, si no había sumo sacerdote, por qué llevó el diezmo y la ofrenda? Entonces, más bien yo pienso que es como una excusa para no cumplir con ese precepto. Se lo llevó a Malquisedec, quien era Shem. ¿Sí? Continuamos porque Abraham hace una petición al Todopoderoso y le dice que él no tenía descendencia, que cuál sería su nombre, que cuál sería su hijo, a quién le iba a dejar todas sus posesiones y toda su tierra. Y lo único que dice, aquí yo tengo un hombre que es mi hombre de confianza, que es Eliezer de Damesec. Entonces, ¿será que él va a ser el que va a heredar todo lo que tú me has dado? Entonces, es aquí cuando Abraham tiene una teofanía y el Eterno se llevó a Abraham fuera del cielo y le mostró todas las estrellas y le afirmó que así iba a ser su descendencia. Y de la misma forma le confirmó en Génesis 15 del 13 al 19 que seríamos esclavos, extranjeros y forasteros en una tierra durante 400 años. Eh, bueno, resulta que Sarai, pues también ya viéndose que estaba bastante entrada en edad, y quiero que tengamos ahí apuntadito bien por ahí donde lo recuerden, lo de Génesis 15 del 13 al 19, porque es importante que sepamos que allí es cuando se le da la promesa a Abraham o la profecía a Abraham de que íbamos a ser esclavos durante 400 años. Entonces Sarai, en su desespero al darse cuenta que no tenía hijos y que el Eterno le había dado a él una promesa, pues decidió entregarle a su sierva Agar para que cohabitara con Abraham. Abraham, ni corto ni perezoso, pues hizo caso porque él era un hombre muy sumiso a su esposa, le hacía mucho caso. Y tuvieron allí, cuando Agar quedó embarazada, pues quedó embarazada de Ismael, o sea que después trajo muchos problemas hasta el día de hoy. Cuando Agar quedó embarazada, vamos a terminar esta primera parte. Cuando Agar quedó embarazada, empezó a mirar de menos a Sarai, que era su patrona. Y entonces como que diciéndole, bueno, yo sí estoy embarazada, yo sí le pude dar hijos a Abraham y usted no. Sarai toma medidas en el asunto y le dice, le reclama a Abraham y le dice que ella debe hacer a Agar como a ella le plazca y la despidió. Pero un mensajero salió al encuentro de Agar y le ordenó que regresara también en un acto de sumisión, pero también bendice a Ismael. Ojo, segundo punto de la tarea. ¿Cuál fue la bendición a Ismael? 11 años después de dar a luz a Agar a Ismael, Abraham tenía 86 años. Ojo. Génesis 17,
en una de sus también teofanías, tuvo el privilegio de ser circuncidado por manos del Eterno y tenía 99 años. Y con él también su hijo Ismael tenían 13 años. Es aquí cuando el Eterno cambió el nombre de Sarai. Ustedes ya van a, conforme a la tarea, me van a decir cuál es el nombre de Sarai. Pero yo creo que voy a terminar este punto porque ya no nos queda absolutamente nada. 3 días después de haber sido Abraham circuncidado, tuvo el honor de el Eterno venir a visitarlo y lo atendieron a él 3 hombres, uno de los cuales allí se encontraba el Eterno. ¿Cómo sabemos? Porque Abraham se inclinó a tierra, se puso rostro en tierra, y la palabra dice, no adorarás ni te inclinarás ante ninguna deidad que no sea yo. Abraham se ofreció atentamente a atender a los forasteros y le pidió a Sara que hiciera unas tortas. También tomó un ternero para ofrecerles, y los hombres que estaban con él lo bendijeron y le agradecieron, haciéndole saber que a la edad de 100 años tendría a su hijo Isaac. Allí es cuando Sarai pues se ríe y le pidió y le dio pie al nombre de Isaac. Isaac quiere decir el hijo, Isaac quiere decir risa. Posteriormente, el ángel de Yahweh informa a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por su sobrino Lot de una forma muy especial, y el Eterno les concedió por sus méritos salvar a Lot y a algunos de sus miembros. Lot recibió la orden de salir y es sacado acompañado de un ángel que les da la orden de no mirar hacia atrás bajo ningún motivo. Pero la orden la orden que le dieron a Lot, ellos la desacataron, y fue allí cuando su esposa se convirtió en una columna de fuego. Más adelante, pues, vemos que ellos llegan a una montaña, a una cueva, y nos cuenta el Midrash que las hijas de Lot, pues, como vieron esa destrucción tan grande, ellas creyeron que lo que había pasado allí había ocurrido con todo el mundo y que ellos eran los únicos habitantes sobre la tierra en ese momento, y que era responsabilidad de ellos nuevamente volver a poblar la tierra. Fue lo que las hijas de Lot creyeron. Y es allí cuando embriagaron a Lot y se acostaron con él, dando a luz a Moab, o al pueblo de los moabitas, y a Ben-Amí, que era los amonitas. Luego Moab y Ben-Amí, los amonitas, formaron reinos al este del Jordán. En Génesis 20, nos narra que Abraham se establece en la tierra de Gerar, la tierra del rey Abimelech, y habló con Sara bajo la intención de no ser asesinado. Nuevamente le pide que diga que es su hermana. Resulta que sí, llegaron allí, Abimelech se encantó nuevamente, se encantó de Sara, y pues la tomó para él. Pero justamente el Eterno trae a Abimelech y lo persuade en un sueño y le dice, oiga, tenga cuidado de no tocar a Sara porque es la esposa de Abraham. El Eterno hizo un castigo tremendo a todo ese pueblo y le cerró todos los orificios corporales del cuerpo. O sea que ellos no podían hacer necesidades. La enfermedad que hubo durante esa época en este pueblo, el pueblo que tomó de la tierra de Gerar, que era del rey Abimelech, fue bastante, muchísima enfermedad hubo a causa de esto. Entonces, aquí es cuando Abraham
cuando le pidió a Abimelech a Abraham que intercediera por ellos y le otorgó, mire, con tal de deshacerse de Abraham, le entregó tierras y muchísimo ganado. Le dijo, toma lo que quieras y lárgate de aquí. Pero antes de esto, déjanos solucionar el problemita de que se nos cerraron todos los orificios corporales. Baruch Hashem. Amada familia, nos rindió muchísimo explicar la historia de Abraham. Esto es historia de casi 2 clases, pero lo hemos resumido en una sola clase y creo que todo el tema ha quedado claro. El tercer puntito de la tarea es: ¿quién es descendiente de Moab? ¿O quiénes son descendientes de Moab? Y con estos 2 puntitos de la tarea damos por finalizada la grabación de la clase. Baruch Hashem, paz sea a todos.